Hola Carolina, Hola Iván, te damos la bienvenida al canal donde encontrarás información de ambiente, seguridad y calidad. acompáñanos en este viaje de conocimiento para ser cada día más verdes. Hola Carolina, Hola Iván, hola amigos seguidores, bienvenidos a una nueva entrega de su canal preferido, Just Being Green. Hoy vamos a compartir una revisión de los 17 objetivos que mencionamos anteriormente en las dos presentaciones anteriores, con miras a lograr el desarrollo sustentable y esos objetivos obviamente establecidos en la Agenda 2030 para el año 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. los objetivos que trataremos hoy son tres que vemos que tienen más interrelación y sería el número 1, fin de la pobreza, poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo número 2, hambre cero, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Y el número 6, agua limpia y saneamiento, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo número 1, fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo. Comencemos con unos datos destacables. 783 millones de personas viven con tan solo $1.9 diarios. Otro dato destacable que son parte de las realidades que viven los países a nivel mundial es que en el año 2017 las pérdidas por desastres, incluidos 3 grandes huracanes en los Estados Unidos y el Caribe, se estimaron en más de 300.000 millones de dólares, sin contar las pérdidas humanas. Las personas por debajo del umbral de la pobreza viven en Asia Meridional, África subsahariana. Las altas tasas de pobreza se encuentran a menudo en países pequeños, vulnerables y afectados por conflictos. Aquí podemos ver que los grandes problemas que vive la humanidad vienen de muchos años y se mantienen estas situaciones de pobreza extrema. Mientras algunos países tienen desarrollo económico, tecnológico, sociales, educativos, culturales, otros viven en zonas muy precarias y en condiciones muy extremas. Las zonas del Caribe son todos los años azotadas por terribles tormentas. Otros, como los países de Asia Meridional y los países que están por debajo de la zona del Sahara, son países muy pobres, con muchísimas guerras y conflictos internos, muchas veces promovidos por otros objetivos oscuros para algunos. Y esas constantes divisiones entre tribus, entre sociedades, entre grupos armados, ha generado una situación de extrema pobreza que hace más difícil lograr los objetivos. Y como comentabas, Iván, siento que la falta de paz es lo que ha aumentado la pobreza, no solo por falta de acceso a recursos o por falta de educación o de oportunidades, sino que se ha direccionado toda la atención de esos pueblos a luchar por sobrevivir o lograr la paz interna. Entonces eso le ha quitado la atención para buscar caminos de desarrollo, amén de los objetivos desafortunadamente muchas veces políticos y económicos de otras latitudes por mantenerlos bajo ese control a través de la pobreza. Entonces, digamos que lo que ha originado todo esto ha sido una historia de lucha interna de países, entre continentes, por los recursos, por el dinero, por el poder. Sí, en efecto, esas son luchas que tienen mucha historia. Desde antes de la Primera Guerra Mundial existen esas situaciones y se mantienen. Después de haber finalizado la colonización que hicieron principalmente los países europeos a principios del siglo pasado, ellos internamente, esas sociedades ya han quedado muy marcadas, muy divididas y mantienen esos conflictos que lamentablemente, como tú lo mencionas, es la prioridad, armar desde pequeño, meter a la gente en la cultura de la guerra y olvidarse
de otros temas como la educación, que es la que lleva adelante un país. Mientras más educación tenga, es mejor porque estás más preparado para afrontar situaciones y promover cambios importantes en la sociedad. Y desafortunadamente la infancia sigue siendo la más vulnerable. Ahora conozcamos las metas para ese objetivo número 1 a fin de trabajar y erradicarlo. Primero, erradicar la pobreza extrema para todas las personas con un ingreso por persona inferior a $1.25 por día. Otro objetivo es poner en práctica sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y para el 2030 lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables. Tercer objetivo, fomentar la resiliencia de los pobres y vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos externos relacionados con el clima y otros desastres económicos, sociales y ambientales. Y otro objetivo es garantizar que pobres y más vulnerables tengan iguales derechos a los recursos económicos, así como a servicios básicos, propiedad y control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos. Acá se presenta una situación bien compleja, ya que de fomentar la resiliencia de los pobres y vulnerables es algo bien difícil, porque la resiliencia es sobreponerte a los graves problemas que vives, que todos los días son tu día a día. No es que vienen eventualmente por un evento atmosférico, ambiental o bélico que es provisional, puntual. No, es la forma de vivir de hecho. Entonces, ¿cómo aumentar la tolerancia cuando ellos tienen más de un siglo viviendo, hablando del caso de África, más de un siglo viviendo en esas condiciones? Ellos no conocen otro mundo. Entonces, aceptarlo, ya lo aceptan. Esa gente ha vivido de esa manera y ser resiliente es una forma de vivir para ellos. Tolerar todas las injusticias y todas las formas irregulares o las formas precarias en las que viven. Es un tema bastante difícil. ¿Y cómo saber, entender, aprender eso cuando no van ni siquiera a las escuelas básicas? Porque no tienen acceso. Escasamente llegan a cubrir la primaria. Y una vez más caemos en el tema ese de cómo cambiar cuando no tienes el poder del cambio en tu mano, que es la cultura, la educación. Yo pienso que el camino es ese, Iván, la educación, porque las personas que estamos del otro lado del mundo, que afortunadamente, gracias a Dios, hemos tenido otras oportunidades y otros accesos educativos, culturales, económicos, es importante que trabajemos por ayudar a esas comunidades. ¿Cómo? Yo pienso que una de las maneras es apoyando ONG que están en ese lugar, dando formación. Las redes sociales es un medio que puede ayudar a que otras personas conozcan de problemática y otras personas que tengan los recursos para ayudar también tengan, se les dé la fortaleza. Trabajar en cualquier programa que pueda contribuir con la educación, para mí es el corazón de todo, porque si no cambiamos la educación desde todas las personas que toman las decisiones, que tienen acceso a los recursos, que no nos sensibilicemos, aunque esté en el otro lado del mundo, nos podemos sensibilizar con el que está al lado de mi casa, con el que yo veo todos los días, con la ONG que está en mi país, y eso suma al problema de la pobreza mundial. Entonces yo pienso que trabajar desde mi lugar o desde mis posibilidades por fortalecer la educación. Eso pienso yo que es el camino. Porque no es sencillo, son metas bien ambiciosas, bien grandes y bien complejas. No queda mucho tiempo ya. Sí. No queda mucho tiempo porque ya estamos en el 22 y quedan 8 años para lograr esas cosas. ¿Cómo tener que los más vulnerables tengan acceso a todas esas cosas? Cuando, como tú bien lo nombras, va una ONG a trabajar, entonces tiene que estar protegida militarmente por los cascos azules, porque si no, eres un intruso que viene con otro objetivo que no es el que yo quiero, y entonces te matan o te sacan de ahí. Entonces es un tema muy complejo, pero son objetivos trazados, hay metas y esperemos se logren en los 8 años que queda de vigencia para
para cumplir con esta agenda. Objetivo número 2, hambre cero. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Aquí también contamos con varios datos destacables. 815 millones de personas en el mundo están subalimentadas. La mayoría viven en países en desarrollo. Otro dato es que 66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clases con hambre. 23 millones de esos 66 son solo en África. La mala nutrición causa el 45% de muertes infantiles. 3.1 millones de niños mueren cada año a causa de la desnutrición. Y Asia es el continente que tiene la mayor población de gente que sufre hambre, 2/3 del total de su población. Vemos que el tema del hambre es un gran problema, porque la nutrición adecuada es deseable, sobre todo para los niños que están en etapa de formación, en etapa de crecimiento físico y mental. Y esa familia en esos países, en Asia y en África, y en muchos de la zona del Caribe, la alimentación es muy pobre, es muy deficitaria. Algunas veces, aunque hicieran las 3 comidas, no ingieren los nutrientes adecuados, pero la mayoría de esos países comen 1 o 2 veces al día, en el mejor de los casos. Sí, desafortunadamente el hambre es un problema que, aunque muchas veces pareciera que ya se ha solucionado porque hay muchos accesos a los alimentos con precios razonables, la realidad es que la mayoría del mundo, porque contar con que el 2/3 del total de Asia, que es un continente tan poblado, está sufriendo hambre, eso es mucha gente pasando hambre. Y desafortunadamente lo que ocurre es que al otro lado del mundo hay una cultura que derrocha la comida. Entonces, yo pienso que volvemos al mismo punto, Iván, la educación. La educación es la que nos puede ayudar a trabajar por ello y a trabajar porque desde nuestra comunidad fortalezcamos los programas de protección del hambre, especialmente en los niños, que fortalezcamos desde mi casa en comprar lo que voy a consumir, en no generar los desechos que de otra manera impactan, es que no pierdo comida, no deja de haber comida para otro. Y eso, de esa manera podemos ayudar, aunque sea sumar un poquito, un granito de arena. Las metas para este objetivo número 2. Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas que aumenten la productividad y la producción. Mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados. Segundo, pues adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las reservas mundiales de alimentos. Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales. Limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos. Y por último, aumentar las inversiones en la infraestructura rural y la investigación agrícola, en los servicios de extensión y desarrollo tecnológico, en genes de plantas y ganado. Mejorar la capacidad de producción en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados. Bueno, estos son unos objetivos bastante claros y son los que lograrían ayudar a erradicar esos problemas de hambruna mundial. Son temas ambiciosos y se espera pues la coordinación de los grandes países, de las grandes instituciones, de la ONG y de las instituciones del Estado para erradicar esto. Ahí hay un tema muy importante, ¿no? Cuando se hablaba del tema de los inventarios de los productos, porque ahí cuando vienen las especulaciones, muchos temas terribles de aprovechamiento de la situación y entonces se habla de escasez o se crea una escasez ficticia. Quien más paguen, bueno, o mejor paguen para ese país o para ese lugar, van los alimentos, van los recursos. Y quien no tiene, pues lamentablemente no dispone de eso. Entonces también es un mundo bastante mezquino en ese punto. Sí, también es importante el acceso a las nuevas tecnologías, como lo comenta, desarrollar investigación en ese tema para las áreas con menos recursos naturales intrínsecos de su zona. Desafortunadamente hay zonas muy áridas, hay zonas con poca agua, hay zonas donde se dan solo tipo de plantas que tal vez no son comestibles. Entonces, ese inventario del que hablabas también
se ve impactado porque hay zonas con mucho terreno, pero con poca capacidad de producción. ¿Por qué? Porque no desarrollamos tecnología, porque no hay economía que lo pague, porque esa gente no va a pagar lo que esa tecnología representa, pero el solucionar ese problema de ese lado abre el inventario para el otro lado del mundo que sí lo necesita o que sí no tiene el acceso. Entonces es un trabajo en equipo. La investigación en este aspecto siento que es muy, muy, muy importante. Objetivo número 6. Agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Aquí tenemos más datos destacables. Primero, 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicio de agua potable. Y aquí tenemos más datos destacables. Primero, 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable. Y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento. Otro dato es que 892 millones de personas usan la práctica de la defecación al aire libre. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que este porcentaje aumente. Y también tenemos que cada día alrededor de 1,000 niños mueren debido a enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene y transmitidas por agua. Aproximadamente el 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para riego. Es decir, solo nos queda el 30% para consumo humano. Terrible, terrible este tema. Lo vemos en los países, dentro de un mismo país vemos situaciones con deficiencia de agua y otros con abundancia. Y obviamente ha sido el desarrollo de la humanidad. La humanidad, en primer lugar, se ha desarrollado, ha crecido alrededor de los ríos. Lo vemos en la historia, Babilonia, el río Nilo y grandes centros urbanos de la historia del desarrollo del planeta, los países se han puesto cerca de las fuentes de agua. Y a otros, pues le ha tocado ubicarse donde no hay agua y entonces encontrarla es bastante difícil. Algunas veces trasladarse muchos kilómetros cargando el agua o aprovechando el agua de lluvia, que también lo hablamos en uno de nuestras anteriores entregas. Pero tal vez que aproveche el agua de lluvia para un uso inmediato o corto, pero que no sea lo regular. Y si no llueve, en algunos lugares del planeta no llueve desde hace muchos meses y algunos dicen que hasta años. Entonces, sacar el agua la tienen que sacar de pozos profundos, lo cual también es difícil. Entonces, las enfermedades que se transmiten por la falta de saneamiento, también por no disponer de unidades sanitarias adecuadas, te transmiten enfermedades que causan muchísimas enfermedades, principalmente los más afectados, los más vulnerables, que son los niños. Y otro de los problemas de no tener disponible agua potable y su saneamiento en cualquier lugar, por lo que comentabas de que no tienen un río cerca, no tienen capacidad para extraerla de un pozo, la tienen que almacenar y el almacenaje se vuelve otro problema de saneamiento porque el agua estancada, sin tratamiento, sin movimiento, se va estancando, valga el redundar, y genera más problemas higiénicos, sanitarios para el que lo consume, pero a veces no tienen alternativa. Entonces es un círculo vicioso de que consigo el agua, la almaceno, pero si no la trato, pero entonces si la trato, pero entonces no la almacené tratada, pero entonces no tengo los medios sanitarios como los baños o las unidades sanitarias en general disponibles, entonces la contamino. Bueno, es un círculo que hay que... la meta de este objetivo es eso, trabajarlo en conjunto porque impacta, obviamente, de forma conjunta. Y así para las metas para este objetivo número 6 son lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertido y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, y aumentando el reciclado y la reutilización sin riesgos. La contaminación de las aguas es un tema también gravísimo. Si estamos hablando de que hay poca, solamente el 30% del agua disponible en el planeta es para consumo humano, y entonces la poca que hay la usamos como medio para descargar
nuestros efluentes líquidos sanitarios e industriales. Ahí descargamos, en los industriales va cualquier cantidad de porquerías porque se desechan de una manera fácil, cómoda y muy económica, residuos líquidos, materiales peligrosos, que aunque se descarguen en un río muy caudaloso, no se diluyen. Su poder contaminante, su poder de impactar aguas abajo es terrible, impactaría los suelos, los cultivos, los peces y las personas, los usuarios de esas aguas. Entonces, el saneamiento de las aguas es un tema muy importante, no solamente es un tema que deben atender las industrias, las aguas de vertidos de las comunidades en general, las aguas domésticas, también deben pasar por procesos de tratamiento. Recuerda que se estima que la dotación de agua para una persona es de 200 litros por día. En los grandes centros poblados, imagínate 200 litros por persona por día por la población de habitantes, la cantidad de vertidos es inmensa. Se tiene que disponer de tratamientos adecuados. Y asimismo, como las comunidades han crecido cerca de las fuentes de agua, esas comunidades, al disponer esa carga que en otros momentos o en un pasado con una población más pequeña, los ríos y los cuerpos podían contener o procesar o le daban el tiempo de residencia suficiente para procesar esa carga orgánica que se estaba agregando al río. Ahora el volumen de gente no ayuda, las industrias no ayudan es cierto, los ríos y la naturaleza como en su perfección son muy autorregulados, pero nosotros rompemos ese equilibrio. Entonces debemos obligatoriamente tratar todos los vertidos que generamos, deben ser tratados. Y la disposición y el tratamiento de agua para consumo humano también debe estar incluido dentro del proceso de tratamiento de agua y debe ser disponible y accesible económicamente para todos. Y acá vemos unas imágenes de algo que siempre está presente, que algunos cuando lo ven voltean la cara o dicen que eso es mentira, que eso no ocurre. Vemos situaciones de transporte de agua, sus aguas que tienen que caminar kilómetros para llevar el agua a sus casas, niños en condición de extrema hambruna, famélicos, pozos sépticos, Pues, que sí. es mejor que defecar al aire libre. Y otra imagen, bueno, donde vemos la cantidad de residuos en un río y aún así, pues muchas veces esa gente se ve obligada a usar esas aguas, a bañarse ahí. La contaminación, la putrefacción que hay ahí, las condiciones son precarias, terribles. La cantidad de enfermedades y problemas sociales y ambientales que se generan son inmensos. Y es importante que nos veamos en estas imágenes, Iván. Yo siento que tal vez no hemos tenido la necesidad de cargar esa agua. Afortunadamente nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros niños cercanos tienen cómo alimentarse. Nosotros hemos sido niños alimentados, tenemos buenas unidades sanitarias en nuestras casas, pero todos en algún momento de la vida, desafortunadamente, hemos contribuido a un río como ese que vemos en esa imagen. Cuando dejamos una basura mal puesta en un parque, cuando en una playa boté el cigarrillo y lo dejé y llegó hasta allá, cuando en cualquier lugar que no disponemos adecuadamente los residuos, eso contribuye a esa realidad y que no escapa a lugares como estos que tal vez son lejanos para nosotros, sino que en nuestras comunidades también hay ríos así, también hay niños pasando hambre, también tenemos letrina o este tipo de unidades sanitarias y mucha gente tiene que cargar, tal vez no lo haga así, pero tiene que cargar agua kilómetros y kilómetros para poder tener agua en su casa. Entonces todo lo que podamos hacer para ayudar va a hacer la diferencia. Sí, en el anterior video le dejamos el enlace abajo para que lo visiten. Hablamos de la cantidad de cosas que cada uno podría hacer y también le dejamos en ese un enlace para que vean la cantidad de cosas que nosotros podemos hacer. Así que cuentan con nosotros para seguirles compartiendo información como esta que nos alimente el conocimiento, nos alimente las ganas de trabajar y con toda la información que vamos a seguir compartiendo día a día a través de estos videos. Así que contamos con ustedes para ayudarnos a participar, a divulgar, a informar, a ser parte de esta familia verde. Carolina, ¿y qué tenemos para la próxima entrega? Para la próxima entrega vamos a continuar
con otro grupo de los objetivos sostenibles de la Agenda 2030. Vamos a hablar de 3 más de ellos para que poco a poco los vayamos conociendo, y el conocimiento es poder. Recordarles que se suscriban al canal, Le den a la campanita de las notificaciones que le des like. y por favor no olvides compartir. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima.